ayer, como si no fuera grave el tema que había reunido a tantas autoridades, tú lo has dicho muy bien, es el de la seguridad ciudadana, que es, como sabemos, de acuerdo a las encuestas, lo que más preocupa a nuestros compatriotas. De la misma manera, se están mezclando aquí argumentos, en este caso utilizados por el presidente de la República, que se queja de que se hayan metido con su familia, con su hija Jennifer Paredes, quien efectivamente hoy sabrá qué suerte fija la justicia para ella en vista de que la Fiscalía está pidiendo prisión preventiva. No son los enemigos del presidente, no es ninguna fuerza política la que está viendo el tema judicial de la hija. Ella ha entrado como adulta que es a una actividad que tiene toda la apariencia de ser ilegal. Y hay apariencia también de que esto era sabido por sus padres y sus parientes, de la misma manera que lo sabían sobre otros parientes Paredes. De manera que en vez de quejarse sobre que se haya metido con su familia, debería pedir perdón al país por haber permitido efectivamente que familiares suyos hagan prácticas que la justicia está acercándose cada vez más a probar como prácticas ilegales. Y sumado a ello, Fernando, la bancada de Perú Libre ha presentado una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presunta infracción a la Carta Magna y la supuesta comisión de delitos de abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. Esto por las investigaciones que se le sigue al presidente de la República. Quizá muchos ciudadanos estén confundidos en medio de este fuego cruzado. Por eso hemos invitado al doctor César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima. ¿Cómo está, doctor Bazán? Muy buenos días. Muy buenos días, Mabel, Fernando. Buenos días, señor decano. Hay aquí un abuso de autoridad de la fiscal de la Nación, hay una persecución política y una afectación a los derechos de la familia del presidente, tal como usted observa la situación. Sí, no, en realidad no hay ningún abuso de autoridad por parte de la fiscal. Ella tiene la autoridad para hacer las investigaciones que correspondan. Y aun cuando no conocemos cuáles son los fundamentos de una denuncia de esta naturaleza, obviamente los hechos que la fiscal ha realizado son correctos, están dentro de la ley y no es más bien sino un medio de defensa del propio presidente hacer una denuncia de esta naturaleza, lo cual no es bueno porque nos lleva a confusiones absolutamente innecesarias. Usted está en contacto con las decenas de miles de abogados que hay en Lima, que son miembros del colegio profesional que usted lidera. Naturalmente, algunos de ellos ven causas contrarias entre sí, pero ¿cuál es la sensación que se tiene en el mundo de los abogados respecto de las amenazas a nuestra institucionalidad, con este tipo de quejas y de denuncias políticas contra las instituciones judiciales? Algunos los ven con mucho desconcierto porque no se entiende cómo fabrican tantos argumentos y otros lo ven con mucha como una diversión más bien, ¿no? Porque están probando argumentos que sabemos los abogados que no van a prosperar de ninguna manera. ¿A qué se refiere, perdón? Como este asunto de la discusión sobre si hay o no abuso de autoridad por parte de la fiscal. Es divertido escuchar que se pueda pronunciar a alguien en ese sentido, pero sabemos que eso no va a prosperar jurídicamente hablando. Pero precisamente es lo que mella la credibilidad en una institución, en un país en donde lamentablemente los ciudadanos no creen en nadie. Sí, y hay que invocar a los congresistas, que si bien es cierto, este tema se lo están poniendo como un tema político, la realidad es que es un tema jurídico. Y entonces ellos no pueden sacar por mayoría una votación que sea en contra de lo que es constitucionalmente las funciones del fiscal. De acuerdo. Por otra parte, acá hay una situación particular respecto, por ejemplo, a la evidencia necesaria sobre el allanamiento que llevó a cabo la Fiscalía en Palacio de Gobierno. Se ha rechazado, por una parte, hay un recurso para considerar que es ilegal ese allanamiento, pero por otra parte se ha informado con la más grande sangre fría que los videos realizados por esas cámaras están perdidos, desaparecidos, sí, malogradas las máquinas. ¿Es aceptable un argumento de ese tipo? Hay dos, ¿no? Uno técnico se malogró, otros no tenían derecho a hacer esto. Sí, bueno, en la última parte
es una conducta procesal, porque la teoría del fiscal es que esto es un grupo que está organizadamente delinquiendo. Y por lo tanto hay diversos personajes que desarrollan diversas actividades, tienen diversos roles. Y uno de estos roles es el de la ocultación de las pruebas. Y supongo que ahora el juez va a valorar toda esa conducta procesal como una misteriosa desaparición o malogrado de las computadoras y las máquinas de video para no presentar lo que se debería presentar. No es creíble que en la propia Casa de Gobierno no estén funcionando los hechos. Sí, verdaderamente. Doctor César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima, yo lo ruego que nos acompañe un instante, vamos a una pausa, escuchar a los anunciantes de RPP y retomamos nuestra conversación con usted sobre el panorama vasto, complejo de la acción legal en nuestro país en el marco de la lucha contra la corrupción. Estamos conversando con el decano del Colegio de Abogados de Lima, doctor César Bazán, y Mabel Huertas tenía una pregunta que hacerle. Así es, sí. Usted es notario y todos los días, bueno, antes de ser decano, lo que usted hacía era ver pues los documentos debidamente firmados, ¿no? Sellar y todo esto, estos documentos para que tengan valor. Así que debe tener muy en cuenta cuál es el valor de una firma y un sello. Cuando allanan la casa del presidente Castillo en Cajamarca, donde tenía su dirección Jennifer Paredes, encuentran una serie de sellos, una gran cantidad de diferentes autoridades, alcaldes, dirigentes, inclusive también regidores, si no me equivoco. ¿Cuál es la justificación que podría tener Jennifer Paredes para explicar el haber poseído esos sellos? En realidad no hay explicación posible, porque los sellos tienen que estar en manos de los funcionarios públicos, de las autoridades, y no pueden dejarlos en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque justamente la seguridad jurídica está basada en la responsabilidad del funcionario de él poner su firma, revisar los documentos y poner su sello. Si el sello está en otro lado, ¿para qué? Imagínese usted, yo soy notario, y vienen aquí y allanan RPP y encuentran mis sellos. ¿Por qué razón tendrían que estar los sellos en un lugar distinto de donde el funcionario está? Y si a usted como notario se le hubiese perdido un sello, ¿qué correspondería hacer? Corresponde denunciar inmediatamente, poner en conocimiento del colegio de notarios, etcétera. Y es que eso es responsabilidad de todos los funcionarios. Mire usted, uno de los grandes problemas que nosotros teníamos y tenemos todavía en el Perú es la falsificación de documentos y el uso indebido de los documentos. En Azángaro se trabaja de esa manera. Ellos lo que hacen es falsificar sellos, y si traen los sellos de otra autoridad para trabajar ahí, entonces en todos los casos es un delito. Ahora, estamos ante una investigación fiscal compleja, son 6 causas fiscales diferentes que conciernen al presidente Pedro Castillo, pero todo este proceso complejo va a terminar por desembocar en una demanda ante el Congreso para que acoja una acusación constitucional. ¿Cómo ve usted ese tránsito de lo puramente fiscal, actualmente en curso, a una decisión que deberá ser tomada en su momento por un órgano como el Congreso, que es político? Bueno, la fiscal está haciendo su trabajo conforme a sus facultades. Y si de toda la investigación que se está realizando se acredita la comisión de delitos, entonces tiene que recurrir al Parlamento de la República. El Parlamento de la República ya no va a resolver de manera jurídica, a pesar de que la fundamentación es realmente jurídica. Va a resolver de manera política, pero eso no significa impunidad. Eso no significa que pueden resolver como ellos quieran. Tienen que hacer un acto de responsabilidad porque cada uno ha sido elegido como un representante ante el Congreso de la República. Y así como el presidente tiene que dar el ejemplo de respetar la ley, el Congreso de la República también tiene que dar el ejemplo para hacer respetar a las autoridades el cumplimiento de las leyes. Y no se puede utilizar el Congreso como un órgano de encubrimiento personal para salvar a una persona de responsabilidades
que estarían probadas si fuera el caso. El abogado Benji Espinosa, abogado del presidente y su esposa, ha dicho que la fiscal de la Nación está utilizando un término rimbombante, esa ha sido la palabra del señor Espinosa, cuando califica el delito como organización criminal. Organización criminal ¿es un término que se usa en nuestro Código Penal o cómo se le llama al hecho de que varias personas, ¿no?, se organizan para delinquir? Sí, es una organización criminal. Tal cual. Si no le gusta a él el término, ya es un tema distinto. Pero eso es lo que la Fiscalía hace. Hay personas que delinquen individualmente. Uno está pasando por la calle, atropella a otro, no concertó con nadie, fue una desgracia, pero es un delito. Pero si se reúne un grupo de gente que antes conocíamos con el nombre de banda y se organizan para cometer delitos, entonces ese es un grupo organizado y lo están llamando debidamente por su nombre. No están diciendo que fulano de tal sea culpable o no. Lo único que se está diciendo es cuál es la modalidad delictiva que se está atribuyendo a quienes son los investigados. El día de ayer hubo una decisión del fiscal argentino Luciani que ve el caso de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Él ha usado la expresión que se usa en Argentina, asociación para delinquir. Sí. Que lo usábamos en el Perú también. Sí. La organización criminal es un concepto más reciente en realidad, ¿no? Pero ahí el fiscal ha pedido directamente para la vicepresidenta en ejercicio 12 años de cárcel y una inhabilitación permanente, perpetua, para ejercer funciones públicas. Estamos ante un ordenamiento constitucional diferente. Sí, claro. A nadie ha sorprendido eso allá, aunque desde el punto de vista constitucional, pero sí es un choque político, ¿no? Sí, claro. Estamos ante una actitud que hace menos concesiones a la impunidad, aunque haya demorado tanto tiempo llegar hasta esa solicitud fiscal. Sí, claro. Son modalidades distintas, pero al final el mensaje es uno solo. No se puede encubrir a un delincuente y no se puede postergar las investigaciones a los delincuentes, sea el cargo que tenga. En el Perú se han tenido muchas consideraciones con el presidente, los vicepresidentes y los congresistas, especialmente con el presidente porque nuestro sistema es así, presidencialista, protector del presidente para los efectos de que pueda trabajar tranquilamente en bien de la nación. Pero eso no significa licencia para robar, licencia para ser corrupto. Entonces no hay que confundir las protecciones que se dan para hacer un buen gobierno con un manto de impunidad. No se trata de eso. ¿Cuál es la posición institucional, en todo caso, del Colegio de Abogados respecto al presidente de la República y su estadía en Palacio de Gobierno? En realidad nosotros no hemos hecho una discusión respecto del presidente en sí mismo. Pero nosotros estamos a favor de la democracia, a favor de la ley, a que nadie puede ser corrupto y ejercer un cargo, a que nadie puede ser protegido para seguir delinquiendo y menos que se utilice el sistema en contra de lo que tanto se pregona, el pueblo. Porque de todos los actos de corrupción que hay y distracción del presidente, los damnificados somos todos los peruanos. ¿Y podría el Colegio de Abogados como institución participar más en la vida política que tiene impacto en lo social y presentar una suerte de iniciativa legislativa o inclusive una denuncia constitucional? Ustedes tienen esa prerrogativa. Sí. Lo que sucede es que nosotros venimos también de una época en la cual hemos tenido dificultades y nos estamos acomodando nuevamente al sistema democrático dentro del propio colegio. Dentro de poco también vamos a realizar debates, ya se está iniciando un debate político y ahí veremos cuáles son las posiciones que dentro de la ley, también con incidencia política, nosotros tenemos que pronunciarnos y lo vamos a hacer. Falta poco tiempo para eso. En otras ocasiones hemos visto al colegio presentando amicus curiae delante de jueces y tribunales, ¿no? Sí, claro. El amicus curiae tiene como finalidad ilustrar al que va a tomar la decisión, en este caso los jueces o los miembros del Tribunal Constitucional, con el propósito no de tomar parte. El amicus curiae no favorece a uno ni a otro, lo que hace es ilustrar en derecho para que tenga una mejor motivación, un mayor conocimiento jurídico del tema
aquel que va a resolver. Y sí, con mucho gusto. Otro tema jurídico que se ha planteado estos últimos días es la voluntad reiterada de la bancada oficialista de Perú Libre de elaborar leyes para hacer de la difamación agravada en un delito con pena efectiva de cárcel. Hemos visto que hay un nuevo proyecto de ley que fija la pena en 5 años de cárcel para quien haga afirmaciones voluntariamente falsas sobre algún personaje de la vida pública. Su opinión sobre este tema que concierne de una manera esencial a la libertad de prensa. Pero claro, hace un tiempo hablamos también sobre este tema, ¿no? Y lo que parece más bien es que se trata de silenciar a las personas que les sean incómodas. Y recordé en ese tiempo la época de Velasco Alvarado, todas aquellas épocas en las cuales los presidentes con gran poder se sienten que no pueden ser criticados, que no pueden ser alcanzados por ninguna discusión y por lo tanto lo que quieren es silenciar a la gente. Nunca debe presentarse y menos prosperar proyectos de esta naturaleza. Las leyes ya existen. Así que no necesitamos modificar absolutamente nada. Todo aquel que miente tiene también una sanción. Aquel que difama tiene una sanción. Aquella persona que injuria a otra tiene una sanción. Ya todo está previsto dentro del ordenamiento legal. ¿Para qué hacer este tipo de precisiones? Además, obviamente de lo que se trata es de tener un sesgo para no permitir que otros hablen. Pues bien, muchas gracias, señor decano. Mabel. Sí. Hemos tenido respuestas a todas las preguntas. Así es, y en todo caso queda pendiente esta actuación que vaya más allá, ¿no? Como un agente, parte de nuestra sociedad, para que también, no solamente en estos casos de coyuntura política complicada, sino en todos también pueda tener una posición más firme y pasar también del comunicado a la acción, que eso es lo que creo que esperamos del Colegio de Abogados. Es nuestro deber institucional y así lo vamos a hacer. Es más, deben respetarse todas las instituciones y dentro de poco el Congreso de la República cumplirá sus 200 años. Y ahora en septiembre, debería, sí. claro, debería dar el ejemplo de que actúa correctamente para que los ciudadanos nos sintamos representados por un Congreso que debería ser aquel que da las leyes, controla y sobre todo no permite corrupción y menos da protección a aquellos que son corruptos. Muchísimas gracias al doctor César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima. Son las 8:30, escuchamos la actualización de los titulares y volvemos.